Caminando con Fer de la Torre. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast Caminando. Muchísimas gracias por sus comentarios. Con la buena noticia de que ya tenemos un correo electrónico donde Juan José Espiñeira o Manuel de Anda, que estamos aquí el día de hoy en este podcast Caminando, pueden contestar si tienen preguntas más específicas. El nuevo correo es peregrinoscaminando@gmail.com. Y ya sin darle más vueltas al asunto, pues empecemos. Juan José, muy buenos días. ¿Cómo nos preparamos para el camino? ¿Cómo le hacemos? ¿Cuál es la preparación? Cuando tomas la decisión de ya quiero hacer el Camino de Santiago o cualquier otro camino, ¿qué tienes que empezar a hacer? Platícanos. Hola Fer, buenos días Manuel. La preparación, bueno, vamos a hablar de nuestra experiencia personal. Cada quien a lo mejor tiene una experiencia diferente, pero en nuestro caso fue una triple preparación. Por un lado es muy importante la preparación física, porque el camino lo vas a hacer caminando con tus pies y con tus zapatos y con todo este tipo de cosas. Pero también necesitas una preparación, voy a utilizar la palabra espiritual, porque al final, en mi caso, y yo creo que en el de Manuel también, fue una experiencia espiritual. Entonces, y cuando me refiero a espiritual, a tener la seguridad de que no vas a rendirte, porque hay jornadas en las que tienes la idea inminente de que llegué hasta aquí, voy a colgar los zapatos y yo me regreso a tomar el sol en la playa, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Y también una preparación, y voy a utilizar el término cultural o informativo, porque vas a pasar por lugares que tienen una gran historia, que tienen una gran cultura, y es una pena pasar sin saber realmente la importancia de esos lugares. Entonces, quizás comenzando por el tema vamos a informarnos por qué lugares vamos a pasar. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, en mi caso personal, estuvimos leyendo mucho, creo que tocamos algo la semana pasada. Si empiezas desde el lado de Saint-Jean-Pied-de-Port, que es como la idea que vamos a decir, vamos a pasar después de los Pirineos por Roncesvalles. Roncesvalles es un lugar que tiene una gran historia por la famosa batalla de Roncesvalles. Roncesvalles, Carlomagno, la Chanson de Roldan. Entonces, creo que darte una leída es un libro muy pequeñito de la Chanson de Roldan, porque cuando vas por los Pirineos y estás pasando por Roncesvalles y lo que luego le llaman el Monte Embrujado o el Bosque Embrujado, te das cuenta de que estás pasando por lugares donde hubo miles de muertos, incluso las tropas napoleónicas. Y el tema es que esto tiene una gran historia. Después también vas a pasar por Burgos. En Burgos es la ciudad del Cid Campeador. El Cid Campeador también es muy importante, creo, en nuestro caso. Lo que tocamos la semana pasada, el Códice Calistino, algún otro libro, películas, YouTube, para saber un poco más de la historia de todos estos lugares. Claro, porque no es un tema que con una guía, digo, por supuesto las guías son maravillosas y te ayudan, pero pues en una guía que compras, las historias son muy pequeñitas y a lo mejor te dejan fuera temas maravillosos que te conviene investigar culturalmente al tiempo que ya estás haciendo esta peregrinación, este camino, ¿no? También aprovechar porque pues para que sepas ahora sí que dónde andas, ¿no? Y no estés ahí pasando por lugares maravillosos y que ni siquiera o no entraste a la iglesia tal, o cuando entraste no sabía qué era. Es que a todos nos ha pasado en viajes que de pronto dicen, ay, ¿cómo? Eso estaba ahí, yo no fui, ¿no? Y te lo pierdes. Tengo un cuñado que tiene una frase muy sabia que dice que siempre hay que dejar algo para el próximo viaje. Y una de las cosas del camino es que siempre vas a querer regresar. Entonces, si hay cosas que no viste en el primer camino, pues seguramente en el segundo lo vas a hacer. Pero tienes razón, muchas veces si no sabes que vas a pasar por una iglesia donde está un Cristo que tiene tales características, dices, ¿por qué no lo hice? Pues porque no me informé antes, ¿no? Y es una lástima porque cuesta mucho regresar al camino. Luego tienes una preparación espiritual. Espiritual básicamente, y vuelvo a decir, no es que te vayas a pasar la vida meditando, sino saber de que vas a poder lograrlo. O sea, una de las mayores sensaciones que tienes cuando llegas a Santiago es decir, lo hice, lo logré. O sea, y lo que dijo Manuel en algún momento, o sea, ves el plano y dices, caminé desde aquí hasta acá y lo hice, ¿no? O sea, me costó, pero al final lo logré.
Y para eso necesitas estar seguro de que lo vas a hacer. O sea, no rendirte, no sé cómo explicarme, saber que lo vas a lograr, siempre saber que lo vas a lograr. Y obviamente pues una preparación física, porque todo esto lo vas a hacer únicamente si tu cuerpo te lo permite. Esa es la que más me preocupa. Por ejemplo, para fumadores que ya pasamos del 5º piso, ¿es posible todavía hacer el camino? ¿O es nada más para chavos? ¿O tienes que de verdad ser una persona muy atlética que pueda? O sea, porque yo en las películas que he visto del camino, y eso sí es un reclamo, pero claro, Hollywood ya sabemos que miente, ¿no? Yo los veo frescos como lechuga. Yo no puedo creer que alguien que haya caminado 20 kilómetros, 30 kilómetros en un día, pueda tener ánimos en la noche para salir a bailar. O sea, me parece, o sea, no sé si es responsable enseñarte esto, porque a mí me parece que 30 kilómetros es un esfuerzo físico bien grande, como para, digo, a lo mejor los chavos lo pueden hacer, no lo sé. No es un tema de edad, no es un tema de físico, porque en el camino ves gente desde los, no sé, adolescentes caminando, como puedes ver gente de 80, 90 años caminando, aunque te parezca increíble. Y entonces es un tema de prepararte físicamente. Ahora, ¿cómo te preparas físicamente? En nuestro caso lo que hicimos fue quizás 2-3 meses antes del camino, caminar. Aclaro que el hecho de que tú camines 10, 20, 30 kilómetros en la Ciudad de México no es lo mismo que caminar 10, 20, 30 kilómetros en unas montañas que vas a estar subiendo con piedras sueltas o en unas, más que las subidas, son las bajadas, lo más cansado y peligroso del camino. Y muchas veces piensas que cuando llegas a Castilla va a estar facilísimo porque es la mitad del camino y todo son planicies y mesetas, pero no es cierto porque no hay un árbol y entonces lo que te cansa es el sol, ¿no? Entonces aprendes que mientras antes salgas a caminar va a ser más fácil, vas a rendir más. Aparte del esfuerzo físico, es cuidarte y prepararte. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tu camino lo vas a hacer con los pies y es cuando te das cuenta de lo importante que son tus pies. Entonces, desde algo tan elemental como un buen corte de uñas, pedicure, pedicure, un buen pedicure, porque tienes que tener los pies sanos, tenerlos hidratados, y hay muchos trucos que para unas personas funcionan y para otras personas no, porque el problema más grande de caminar son las ampollas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que después de leer, lo que se aconseja es que no te bañes en la mañana, porque uno de los problemas que generan las ampollas es la humedad de los pies. Entonces es mejor que llegues, a la hora que llegues a las 4, 5, 6 de la tarde el día anterior, te bañes y no te bañes en la mañana. Ok. Y, por ejemplo, toda esta preparación de qué equipamiento es lo básico, ¿no? Porque al final del día habrá quien decida cargar su propia mochila. Hay otras personas que a lo mejor decidan tomar este servicio de que te va llevando tus cosas, pero al final del día con algo tienes que caminar y lo tienes que cargar por 30 kilómetros cada día o 25 kilómetros cada día, ¿no? Sí, el camino es una especie de paralelismo de la vida. Mientras más ligero camines, va a ser más fácil que llegues a tu meta. En la vida generalmente estamos cargando culpas, el problema del vecino, de tu tía, de tu abuela, y te vas llenando de piedras que estás cargando en tu vida personal. Es un poquito lo mismo en el camino. Si tú llegas, que nos pasó con tu backpack, el primer día, y me llevo un libro por si acaso, y me llevo una libreta disque para escribir, y otro para dibujar, y otro para... O sea, vas cargando y te das cuenta que lo único que necesitas es agua y un poquito, un alimento que necesites y tal, ¿no? O sea, entonces, caminar ligero. O sea, yo creo que la enseñanza, una de las enseñanzas del camino y que aplicas a tu vida es que te aligeres la vida, aligeres las cargas que estás que estás cargando, perdonando la redundancia sobre la espalda, ¿no? Y los zapatos, ¿no? Son importantísimos. Un amigo me comentó y me dijo, si estás considerando hacer el camino, vete, cómprate las mejores botas y póntelas todos los días de aquí a que te vayas. Así es. Todos los días de aquí a que te vayas. O sea, dije, bueno, ya me veo yendo a trabajar, yendo a la fiesta con mis botas del camino. Pero lo que pasa es que si están hechas a tu pie,
digo, tienes menos posibilidad de que te duela, que te saquen cosas, o sea, irte al camino con zapatos nuevos, según me explicó, quiero que me lo confirmes, es suicidio. Es suicidio y es muy peligroso porque vas a llegar y si no funcionaron, pues vas a tener un problema y vas a tener que empezar de cero con unos zapatos nuevos. Se supone que no debes hacerlo con tenis. Vas a ver a mucha gente haciéndolo con tenis. El problema de los tenis, aunque sea el mejor tenis del mundo, es que no tiene soporte en el tobillo. Y gran parte del camino, que son subidas y bajadas, pues te puedes exponer a una torsión del tobillo. Entonces lo que se aconseja es que sean botas que tengan sustento o agarren el tobillo. Que permitan una muy buena ventilación, porque si no tienes una muy buena ventilación, se te humedecen los pies y es uno de los problemas que generan las ampollas. Y que sean contra agua, waterproof. O sea, porque a nosotros no nos tocó más que un día lluvia, pero hay gente a la que le puede tocar la mitad del camino con lluvia. Y también, si se te moja el pie, vas a tener ampollas. O sea, hay que evitar las ampollas a toda costa. Mira, son los zapatos, pero también son los calcetines. Ok. El tema de los calcetines, una de las razones por las que se generan las ampollas es la fricción entre el zapato y tu piel. Un buen calcetín debe absorber esa fricción. Anteriormente se ponían dos calcetines, uno sobre el otro, para generar esa fricción entre los dos calcetines. Uh-huh. Ya existen calcetines dobles. Ya, ok. Pero el calcetín doble que nosotros habíamos comprado eran calcetines, creo que de lana, que generaban también calor. ¿Qué hacía? Que te sudara el pie, que hacía que te salieran ampollas, o que hay que evitar las ampollas. Exactamente. En la mitad del camino, Manuel había comprado unos calcetines que son como guantes, imagínate, que cada dedo se mete, ¿no? Eso, con un calcetín encima, fue la solución. En mi caso, pero lo descubrí too late 2 semanas después de caminar. Con ampollas. Y de ampollas y de todo esto. Pero en el camino una persona, un señor, yo le pregunté ¿cuál es la solución para las ampollas? Me dijo ninguna. Lo que te funciona a ti no le va a funcionar a él y no le va a funcionar al otro. Cada cabeza en su mundo, cada cuerpo es diferente. Hay gente que no tiene una ampolla en todo el camino y hay gente que desde el primer día parece un santo Cristo lleno de ampollas. Al final todos los días, al final de las etapas que la gente llega y se baña y tal, y lo único que quieres es quitarte los zapatos y ponerte unas sandalias, cuando ves a tus compañeros de viaje y ves cómo están, dices, bueno, yo estoy sufriendo, pero debe estar muriendo. O sea, ves unas cosas increíbles. Ahora, eso forma parte de la preparación también. Antes de que empieces a caminar, debes tener un buen botiquín. Y dentro de ese botiquín debes tener unas curitas. Hay unas curitas, y no es propaganda de nombre ni mucho menos, que se llaman Compeed, que creo que son francesas, que son una maravilla, porque te regeneran la piel de las ampollas. Ahora, el secreto es que te las pongas antes de que salgan las ampollas. ¿Pero cómo sabes dónde te va a salir? Porque tú empiezas a tener la fricción. O sea, antes de que te salga la ampolla, tú empiezas a detectar. Cuando está rojito. Exactamente. Entonces, se supone que el Compeed funciona antes de que salga la ampolla. Y imagínate que es un pedazo de piel que se te pega a la piel. Pero también son cosas que vas aprendiendo en el camino. Nosotros, bueno, en mi caso, yo me las puse ya con la ampolla. Entonces, pues tampoco es muy buena solución. Cometí el error de no fijarme, y hay de estas Compeed para ampollas y Compeed para juanetes, creo que se dicen. Y la tecnología es diferente. O sea, para un juanete realmente lo que quieren es quitarte la piel. Entonces yo, aparte de la ampolla, tuve una curita que me estaba quitando la piel, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los problemas mayores que puedes tener es las ampollas y torsiones, pero las torsiones van a ser muy difíciles con las botas. Algo también que es un secreto que dices, y bueno, pues la gente después de siglos de peregrinar, antes caminaban con una especie como de bastón, un báculo, una cosa así. Eso te ayuda, sobre todo en las bajadas, pero es mucho mejor que tengas los dos bastones ligeros. Y insisto sobre todo por las bajadas, porque ya tienes 3-4 puntos de apoyo en lugar de nada más tus pies.
Caminando con Fer de la Torre. Regresamos. Ok, entonces, o sea, lo que debes de tener más cuidado para todo es o sea, invertirle, si algo le vas a invertir, es a tus pies, a las botas, a los calcetines y al apoyo. ¿Qué tanto presupuesto se necesita? ¿Cuánto tiempo tenemos que ahorrar para poder hacer un viaje así? Mira, para cosas que debes tener en tu botiquín, para acabar primero con la idea, debes tener un buen bloqueador solar, porque ya sea que estés en los Pirineos o que tengas o que estés en Castilla, donde no hay un solo árbol, necesitas tener un buen bloqueador solar. También para los mosquitos, sobre todo en la zona de Castilla, que caminas al lado de campos de cultivo, entonces hay muchos animales. Bueno, animales, hay moscos, mosquitas, lo que sea, un repelente de insectos. No sé qué más, Manuel. Bueno, si te salen ampollas, hola, buenos días. Si te salen ampollas, pues sí tener todo el kit, yodo, vendas, con lo que se pega, que se llama el... Ya sé, ¿cómo Sí, se dice? Poli algo, o sea, que respira. Mi mamá así, le ¿no? decía esparadrapo. Pero hay uno mejor ahorita que parece como papel, de hecho, ¿no? Que incluso es como ya la misma como venda, Sí. ¿no? Y que se hace está bastante fácil. Yo creo que básico sería eso. Lo puedes comprar, me imagino que debe de haber farmacias allá que puedas adquirir más o menos Sí. todo el kit para ampollas, ¿no? Que no lo tengas que cargar desde México. De hecho, yo no sé si existe en México esta marca Compir. Nosotros lo compramos en Saint-Jean-Pied-de-Port, pero en el camino, en cualquier pueblito, en estas máquinas, como están en los vending estos, así pones tu euro y sale bueno, cuestan un euro, cuestan lo que tengan que costar, pero salen las ampollas. O sea, ya están tan organizados que si necesitas tu curita para las ampollas, ya te las venden en las maquinitas dispensadoras. De hecho, es una anécdota llegando a Pamplona, en la entrada de Pamplona, y Pamplona el segundo o tercer día caminando, que ya estaba yo lleno de ampollas, pues te paras a curártelas, ¿no? A ver tal. Y pasaron eran dos españolas muy simpáticas y le dicen, no te preocupes, con Compir, o sea, así como la que está caminando conmigo, se las está echando así el camino, o sea, era la magia del Compir, pero antes de que te salgan las ampollas. ¿Qué es lo que debes cargar contigo en tu backpack? Nosotros caminábamos con la bandera de México, cosida, con la concha de Santiago, como identificación de que éramos peregrinos. Lo básico, o sea, una botella de agua, el botiquín, pues lo que dije, quizás una muda, porque hay trayectos en los que sudas mucho, a lo mejor que te quieras cambiar de camiseta. Ir preparado con un impermeable de estos que son como casacas que te cubren todo, que te cubren todo desde la cabeza, incluso el backpack, porque eventualmente te puede agarrar en la mitad del camino una tormenta, una lluvia, y eso es bien importante. Tú tienes que caminar con lo que te toque, es decir, si te tocó caminar con sol, vas a caminar con sol, y si te tocó caminar en medio de una tormenta, tienes que caminar en medio de una tormenta. Eso es ser peregrino, no decir hoy me paro hasta que mañana salga el sol, no. Tienes que caminar con lo que la vida te vaya poniendo que también es un paralelismo con la vida. Tú tienes que seguir adelante con tus problemas, con tus ilusiones, con tus sueños. Es un paralelismo el camino con la vida. O sea, nunca te pares, nunca pares de caminar. Nunca te rindas. Nunca te rindas. Así es. Bueno, entonces ahora sí, para cerrar un poco, vamos a ver el tema de presupuesto. El presupuesto es que es a la carta. Tú puedes hacer el camino con un presupuesto muy reducido, porque tú puedes llegar a España en avión, puedes llegar a Saint-Jean-Pied-de-Port en tren, o en camión, o en lo que sea. Los hospedajes hay desde albergues que pueden costar, no sé, 4 o 5 euros al día. La comida puede ser también muy económica, en los albergues es muy, muy barato. O puedes quedarte en hoteles de 5 estrellas donde los haya. O sea, hay para todos los... Para todos los gustos. Y aparte algo bien importante, que es una pregunta muy reiterativa que nos decían, pero ¿y cómo lo organizas en una agencia de viajes o algo? No, o sea, tú haces tu camino, tú dices qué días vas a caminar, o sea, qué tramos vas a hacer, qué días. También algo que nos dábamos cuenta, que es muy importante saber a dónde vas a llegar. Porque ya de por sí el estrés de la subida y la bajada y todo esto,
Y de repente creer, o que sucede que llegues a un pueblo y resulta que los albergues están llenos, eso es un problema. Y veías a la gente al final de las etapas casi corriendo para llegar al albergue porque no tenían reservación, ¿no? Entonces, que hagas tu itinerario, que planifiques tu itinerario con todo, saber dónde vas a llegar. Y aparte es una forma de obligarte a llegar a estos lugares. O sea, no en plan campirano de que, a ver, hoy dónde duermo, no. O sea, saber que hoy tienes que llegar a tal lugar y que vas a quedarte en ese lugar y que es una meta que tienes que cumplir. Eso te da una tranquilidad que no te da si no sabes a dónde vas a llegar. Y además de todo, además de esta tranquilidad que te da el saber, o sea, que vas a tener un cuarto a donde vas a llegar, descansar. O sea, porque no es fácil el que tienes que estar caminando todos los días, te cansas. Entonces, si llegas a un lugar en donde pues, el colchón no va a estar como muy rico, va a estar durmiendo más en resortes, con el señor al lado roncando, igual y te tocó pues alguien que huele mal o yo qué sé, ¿sabes? Que no te deja descansar. Entonces al otro día, pues lo que dice Juan, tienes que seguir caminando. Si descansas, o sea, si no descansas y al otro día sigues caminando, pues ya no va a ser lo mismo. Entonces sí, o sea, sí esta tranquilidad que te da el saber llegar a un lugar, pero el que vas a poder descansar para el siguiente día, seguir caminando y poder seguir dando y recibiendo al 100 lo que te da el camino. Hay gente incluso que dice, ¿no? Que tramita algún tipo de seguro por si te caes, por si tienes algún accidente en el camino, que es un tema que anda aquí en el tintero, ¿no? Sobre la seguridad en el camino. La seguridad a nivel físico de que te vayan a robar, matar o asesinar a la mitad del camino, pues es un porcentaje ínfimo, no existe tal posibilidad. Ok, hay lobos, animales, víboras que te pueden picar, también es un porcentaje ínfimo. Pues mira, caminas durante muchos tramos entre bosques, ¿no? O sea, en los Pirineos, en Montes de Oca, cuando llegas a Galicia hay muchos tramos, o en el Bierzo y tal, muchos tramos de bosques. Pues nunca vimos ningún lobo, seguramente que los hay, pero pues no nos tocó. Pero imagínate, otro reto más. Creo que es algo muy difícil. A mí me preocuparía, y es personalmente fue una de las experiencias más maravillosas, es la seguridad de saber que no te va a pasar nada. Que vas a estar caminando en la mitad de un bosque a las 6 de la mañana o 7, 8 de la mañana, noche cerrada. Y lo peor que podría parecer es un lobo o un zorro o en Galicia un raposo. Pero sabes que no va a salir un señor con una pistola y te va a matar o te va a asaltar. Esa paz de estar contigo mismo sin miedo no tiene precio. Y ves a chavitas caminando en la madrugada o ves a señores solos o a dos señoras solas y tal, y dices, eso no tiene precio. O sea, esa es una de las experiencias más maravillosas, la seguridad de caminar sin miedo. Y que es un poco lo que decíamos la vez pasada con lo de buen camino. Es esta como hermandad que se crea y que realmente nos vamos cuidando entre todos. Y sabes que si a alguien le pasa, o sea, no estás solo. O sea, aunque vas solo, no estás solo en el camino. Entonces eso está bonito. Sí, porque de repente, te paras ya sea a descansar o a cambiarte los vendajes o lo que sea, y hay gente que te pregunta, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Y es gente que no conoces, que a lo mejor es un alemán, un suizo, un chino, lo que sea, y te dice, o sea, ¿necesitas ayuda? No, estoy bien, gracias. Y que además de todo, o sea, lo más bonito de todo es que igual tú no lo sabes, pero llevas 3, 4 días cruzándote con esa persona, porque pues, el día que sales, que empiezas el camino, pues un montón de gente lo empieza al mismo tiempo que tú. Muchos se van quedando, unos caminan más rápido, otros caminan más lento, se quedan en unos lugares, otros se quedan en otros, y pues algunos te vas perdiendo, pero al final son los mismos, y los vas ubicando, y dices como, mira, ahí va, sí. No sé. La señora con el marido suizo. Ajá, exacto. Luego de repente estás platicando con unos, y pues se hace algo bonito en el camino, es algo especial. Y eso también es un paralelismo con la vida. Tú empiezas en la vida, cuando naces, y tienes amigos de la infancia, de la adolescencia, de la universidad, y luego hay gente que ves
frecuentemente y que la dejaste de ver y de repente la vuelves a ver 20 años después y esa hermandad sigue existiendo. El camino es así, lo que dice Manuel. Hay gente que te encuentras al principio, la mitad, y ya no los volviste a ver, como en la vida, que de repente tenías un gran amigo y que pues, se fue de tu vida, o gente que siempre está. Eso también es bien importante porque ya de por sí el camino requiere muchísimo esfuerzo físico, como para que todavía le pongas piedritas. Es decir, hay gente, y lo entiendo, que va cargando su backpack. Hay un porcentaje, dicen que no debes cargar más del 10%, de tu peso. Entonces, no sé si son 7 kilos, 8 kilos, 9 kilos, dependiendo del peso de cada uno, pues mejor no cargues esos 7, 8 kilos, 10 kilos, porque ya de por sí es muy pesado. Y hay gente, y los ves casi con su tienda de campaña, y pues a lo mejor están cargando 20 kilos. Entonces, el esfuerzo que ya de por sí es muy grande, se multiplica por estar cargando. Pero bueno, como tú bien dijiste, ¿no? O sea, cada quien hace su propio Claro, camino. claro. Habrá que quienes sean fascinados y felices de estar cargando Yo también había oído esa estadística, de hecho me la dijo otro peregrino, que puedes cargar el 10% de tu peso. Entonces, bueno, si vas a tomar esa decisión, también es otra enseñanza, ¿no? De aprender a empacar y a llevar verdaderamente lo que necesitas, porque lo vas a sufrir en subidas y bajadas, ¿no? Entonces no es como también el taconcito para ver si salgo en la noche y la secadora de pelo, olvídate. Sí, y que también yo creo que ahí está puesto justo el por qué lo llevo, o sea, es como, además de caminar yo lo fui cargando, o sea, sí entiendo ese punto, pero o sea, el camino te ofrece esta opción de la que nos va a hablar ahorita Juan José, que la verdad es que dices como, pues, o sea, pues me quedo nada más con el esfuerzo de haberlo caminado, ya el de cargarlo, pues que me lo cargue alguien más, porque Juan nos va a contar ahorita. Hay un servicio de mensajería, por decirlo así, o de paquetería, que va de pueblo en pueblo, de lugar en lugar. Lo puede hacer correos, lo que viene a hacer correos, y también, pero correos existe nada más a partir de Roncesvalles. Entonces, si empezaste en Saint-Jean-Pied-de-Port, ese tramo no tienes quien te lleve nada. Por eso nosotros nos decidimos por un servicio que se llama Camino Fácil, que desde Saint-Jean-Pied-de-Port te recoge las maletas y tú cuando llegas cada día al hotel correspondiente, ahí están tus maletas. Que esa es otra de las sensaciones de que tu maleta, pues hay veces que las dejábamos casi en la calle, casi, o en un portal que no tenía seguridad ninguna, y llegabas y ahí estaban. O nos pasó en Samos que llegamos y al lado de la gasolinera, porque enfrente del monasterio había una bomba, ni siquiera una gasolinera, era una bomba, y nuestras maletas textualmente en la calle, que llevaban ahí a lo mejor 6 horas, y decías, ¿cómo? O sea, están ahí las maletas hace 6 horas textualmente en la calle y nadie se las roba. Eso es increíble. Y pues no sé qué más nos estaría faltando. Bueno, pues entonces creo que estamos hasta aquí con la preparación. Los esperamos la semana que entra, que vamos a empezar ahora sí ya lo que es a caminar, bueno, virtualmente. Cualquier duda, comentario, Juan José y Manuel estarán encantados de contestarlos en peregrinoscaminando@gmail.com. Y pues muchísimas gracias. Aquí nos despedimos, Fernanda de la Torre.